bagaje, tendrán un bagaje, un conocimiento general de un amarre de tilma, ¿no? A lo mejor han escuchado este amarre de tilma. Algunos lo hacen, y no los culpo, hermanitos, yo sé que en este mundo, en este camino, en este sendero, habemos de todo, ¿no? Habemos quienes nos afanamos con el perdón de la palabra, de prostituir la sabiduría de los abuelos. Algunos nos encargamos solamente ver cumplir con lo que nos corresponde, pero habemos también quienes queremos que este conocimiento sea abierto para todos, sea aprendido para todos y de ese aprendizaje poderlo compartir con, pues con nuestras futuras generaciones, que como siempre he dicho, pues ellos son el futuro de nosotros, ¿no? A lo mejor, igual nosotros ya, pues, no quiero decir con eso, decir, no, ya estamos viejos, no se trata de eso, sino que necesitamos aprender, hermanitos, y compartir todo este conocimiento, ¿sí? Bueno, antes que nada, no sé, alguien que quisiera compartirnos, ¿qué sabe de esta ceremonia? Muchos ya han asistido, me imagino, a estas ceremonias, que es amarre de tilma, ¿sí? El amarre de tilma, que algunos, pues, lo ha- que algunos lo asemejan, lo quieren aseverar, lo quieren compartir como pues una boda, ¿no? Ancestral. Yo quisiera que no lo tomemos como con ese enfoque de decir, es una boda. No es una boda, no es una boda, hermanitos, ¿sí? Yo quisiera que lo entendamos de esa manera. No es una boda. Eso lo debemos de tenerlo presente. Sí, recuerde, boda no es, unión sí, pero debemos de entender el porqué de esta unión, ¿sí? Aquí es donde yo quiero separar. Ahí está, amarre de tiro. ¿Alguien nos quiere compartir qué conocimiento tiene acerca de esta ceremonia? Recuerden, hoy es charla, ¿eh? Sí, hermanito, ya oye, nos escuchamos. Tlazohcamati Temachtiani, Tlazohcamati Panolti Claro. Namiwan. Gracias por Panolti, panolti. dar el espacio nuevamente y compartir un poquito de la palabra sagrada y la palabra florida. Eh, Parte de mi poquita experiencia que tengo, he participado yo como así nada más viendo, no en ceremonias que no sé, prácticamente no sé, eso sí no, pero dependiendo del uso y tradición de la región, se basa con la unión de dos energías, más aparte lo que yo he podido, que me han explicado, primero se hace el tonalama de las dos personas, la compatibilidad energética y cualidades de las personas, las que van a hacer la unión. Correspondiente a esto, lleva creo que a partir de 13 días, no, dependiendo de la región, vamos a decir, la región como es una rama de la tilma, de la unión de dos energías y el compromiso que se realiza a través de la misma, con obviamente con la preparación de las flores, las herramientas y obviamente de las herramientas de las ofrendas de Teomostli, que se prepara a través del Tlalmanali, ¿no? De lo que se va a poner en el Tlalmanali, dependiendo obviamente las ornamentas como por ejemplo el cacao, que también se lleva en algunas de ellas. Otra es el maíz, que es el sustento, simbolizando el sustento. Las flechas de Acac, ajá, que es el trabajo que se lleva a través de la parte masculina y también la parte femenina.
posteriormente digo los pasitos, ¿no? O digamos de como yo lo viví, pues bueno, se hace la representación, se hace la presentación de los abuelos y de las abuelas con la familia y conjunto obviamente con los elementos, junto con las presentaciones de los rumbos y posteriormente el más principal, que es el fueguito, que es el abuelo. Ajá, entonces se presentan las ollitas de barro que conforman parte de la ceremonia y ahí van haciendo ya dependiendo el registro del tonalama para emprender obviamente dentro de la mosca, o sea, los pasos ceremoniales, porque es una ceremonia a través de unión y compromiso, el compromiso de las dos personas. Así yo he visto, porque es largo el proceso, es diferente en cada región. Yo para mí, esto creo que es algo muy importante y entender a través del tonalama que estaba yo viendo, que hay ver la compatibilidad de una cierta forma de sus cualidades dentro del compromiso de dos personas creadoras de vida, porque ahí es el caminar a través de todo el conocimiento. Pero obviamente no cabe ahí, sino también lleva un proceso durante 21 días y después durante la primera, sobre el primer atado y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los 52 años y de ahí se hace otra, creo que renovación. Pero eso ya dependiendo de la región. Así es como yo lo tengo entendido, Temastén. Y eso es parte de, podría yo comprender un poquito. Cámate, Magnete. Le agradezco su compartir, ¿sí? Su Neltilisli. Bien, hermanito Enrique, ¿quiere participar o no? Este, ay, espéreme tantito. Espéreme porque ando sufriendo con el internet. Sí, suele suceder, hermanito. Ayer también así estaba yo. Este, Así estaba. pues yo he acudido a un amarre de tilmas nada más en, en la, en la pirámide de Puebla, donde está la pirámide más grande. Y pues sí, vi que realmente es un proceso muy largo. Ya me imagino que el, este, el hermano que se casó su hijo, este, pues ya había hecho muchos preparativos y muchas ceremonias, y ya nada más nosotros llegamos a el día en que se iba a hacer el amarre de tilmas, que se hizo ahí en la pirámide, abajo, porque pues arriba ya ven que está la iglesia. Y, y pues realmente sí, es un proceso larguísimo. Yo no sé cómo aguantaron los novios, las energías, cómo aguantaron de rodillas tanto tiempo, porque empezaron abriendo los rumbos, dando las palabras, y después ya se hizo el amarre de tilmas, y después se hicieron danzas, no, se dieron regalos a los novios, después se hicieron danzas, y después se hace el cierre de la ceremonia, y realmente se terminó como ¿qué serían? Como a las 4 o 5 de la tarde, y, y pues sí, la verdad es un proceso muy largo, muy difícil, y, y pues yo digo, ¿cómo aguantaron? Porque todas las personas que van a regalar algo o que van a decirle unas palabras a los novios, pues, pues van pasando según su rango, según sí, su rango ahí en el círculo, y, y pues son muchas las personas. Por supuesto que, como dice aquí, se invitan a personas muy importantes de los círculos, de las danzas, de las mesas, y, y pues sí, tienen que ser palabras honorables, palabras grandes. Entonces,
pues hay que hacer toda esa ceremonia. Entonces, yo me quedé, pues sí, anonadado de que era muchísimo, la verdad, a pesar de que ellos se supone que ya un día antes habían hecho otros movimientos que yo no supe qué movimientos harían. Las tilmas muy bonitas, los regalos muy bonitos, algunos regalan palabra florida, por supuesto, mucha palabra florida, y, y los novios ahí en el sol. Yo les decía, oigan, ¿por qué no les ponen un paraguas para que, oigan, pues cómo van a aguantar ahí de rodillas? Y pues no, parece que ya casi al final les llevaron un paraguas, alguien llevó un paraguas y les estuvo ahí, haciendo sombra, pero no, pues yo les decía, no, no, no. Sí es una ceremonia muy, ¿cómo les dijera? Muy impactante, muy solemne y, y pues la verdad, hasta extranjeros que andaban por ahí en la pirámide, pues se acercaron y estuvieron ahí cerca en el círculo observando. Y ya que terminó la ceremonia, pues ya preguntaban qué estaba pasando y todo eso. Y pues algunos no sabían hablar español, otros más o menos. Pero sí, yo me impacté con una ceremonia así, eh, por, por tanta energía, por tanto Neltilistli, por tanta palabra florida, por, por muchas cosas. Y en realidad, pues, yo me quedé impactado y pensé que el amarre de tilmas, pues, era más sencillo, igual que la siembra de nombres. He visto por ahí en los videos una siembra de nombres y también digo yo, no, pues es muchísimo, muchísimo. Y yo veo que muchos, pues fácilmente ya tienen otro nombre y fácilmente ya amarraron tilmas y etcétera, etcétera. Y realmente no creo que sea así la situación. Y como dice usted, los abuelos pensaron en todo. Yo en mi carrera de danza, pues Corta un poco veía ajá. yo en mi carrera de danza, pues veía la forma en que se pedían las novias, por ejemplo, en Chiapas, en Mérida, en acá con los Cuirrárica, y pues sí, en algunas partes, acá para el lado de Toluca, y pues sí, como dice el hermano, cada región tiene su costumbre, su tradición, su Neltilistli y su ofrenda, porque sí, hay muchas ofrendas, hay mucha danza, mucho canto, mucha comida, y bueno, me gustan mucho las ceremonias, pero sí son muy minuciosas. Pues hay que hacerlas como se debe, porque pues sí no va a faltar alguien que diga, pues sí, es que así no va y discúlpame, pero pues sí, pero pues sí, es mi experiencia con el amarre de tilmas. Solamente a ese amarre de tilmas he asistido, que ya tiene más o menos como unos 13 años, más o menos. Sí, sí, maestro, esa es mi Tlazocamati, experiencia. Tlazo Tlazocamati, Camati, magnífico. Tlazo Muy Camati. bien. Muy bien, hermanitos. Muchísimas gracias por su compartir. Y justamente como dicen ustedes, es algo muy especial, es algo sagrado. Les decía yo que los abuelitos pensaban en todo. O sea, y esto no fue un conocimiento, de la noche a la mañana, creo que podemos hacerlo así, ¿no? Aquí la situación, hermanitos, es el enfoque que le demos. Ciertamente, como dice el hermanito, ¿te imaginas todo el día estar ahí? Yo creo que no. Bueno, a lo que a mí me han enseñado es que si vas a hacer una ceremonia, se trata de que lo disfrutemos. No tan rapidito, no tan extenso, sino que algo que todos estemos atentos y que podamos disfrutarlo, hermano. No se trata de que martirizar a alguien, no, 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 de ninguna manera. Yo creo que esto es algo más, armonioso, pero no deja de ser importante. Miren,
así como lo conocemos, es Ilwitl. Ilwitl, que es ceremonia. Ishnamik, Ish, de Ishli, esta parte. Tenemos que explicar esta palabra. De Ishli, de rostro. Namik, la palabra Namik es este rostro, lo traigo con otro rostro aquí. Es ponerme de frente aquí con el otro rostro, con otra energía femenina. Ishnamik, aquí, permíteme. Ishnamik Ti. Aquí, Ishnamik Ti. La partícula Ti se refiere a una segunda persona. Cuando decimos Timo Machtia, tú estudias. En esto quiere decir yo con mi rostro y tu rostro lo ponemos acá de frente. Aquí de frente. Lis, lo abstracto. Tli, el sustantivizador, pero tli también se refiere al tlitl, al fuego que lo transmuta. Ahora bien, ¿qué quiere decir Ishnamik Tilistli? Es que nos unimos de frente. Yo, que me quiero unir con la otra persona, tengo que estar consciente de que conozco su rostro. Ishli no tan solo es el rostro, es lo que tengo por dentro como mi identidad. Yo conozco a la persona como es, cuáles son sus emociones, cómo se comporta, cuáles son sus cualidades y cómo lo puedo yo conocer estas cualidades. Bueno, teniendo su tonal, sabiendo su tonal, ¿no? Recuerden, el tonal es eso, es básico. Antes de que digamos, vamos a hacer nuestro amarre, queremos hacer amarre de tilma, porque lo vimos que se veía muy hermoso, muy solemne, muy honorífico. Sí. ¿Tienes tu tonal? No. Primero hacemos tu tonal. Primero tu tonal. Después hacemos el amarre de tilma. Si te quieres unir a alguien más. Ojo, la palabra Ishnami es tu otro yo. En este momento en que tú te unes a esta persona, no te amarras, te unes. Por eso es que puse entre paréntesis el amarre. No nos amarramos. Aquí no se trata de amarrarnos. Amarrar es que yo agarro con un cordoncito y lo amarro, ¿no? Nos amarran cuando es en la religión católica. Aquí no es amarre. Aquí es unión con nuestro espejo, ceremonia de unión con nuestro espejo. Claro, aunque es mejor conocido como amarre de tilma. Ahora bien, esta unión le decimos a la persona, oyes, ¿ya leíste su tonal de él? ¿Y tú, ya leíste su tonal de ella? Sí. ¿Ves sus cualidades? Sí, claro. Claro que conozco sus cualidades. No, pues es que, bueno, quiero que estés consciente, que revises bien su tonal, ¿no? Bien, ya. Sí, 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 lo sé. No te olvides que ahorita por el momento del enamoramiento, que ahora sí, no, no, no. Recuerda, hazte responsable. Sí, no pasa nada, yo sí lo sé. No, él se embriaga, ¿eh? No, no importa. Cuando se junte conmigo le quito. Luego dice, no, no es cierto, no es cierto. No, es un compromiso. Es que vamos a trabajar juntos. Yo contigo, como mi pareja, como mi Ishnamik, mi otro yo, como mi espejo. Porque tú y yo vamos a ser como el espejo. Yo me reflejo en ti, tú te reflejas en mí. Y recuerden, lo que se refleja en el otro, hay cosas que me molestan de él o de ella, que también yo cometo esos errores. Somos espejo.
Ahora, nuestro trabajo tenemos que aprenderlo. Es todo un curso también, hermanitos. Si ustedes me dicen el día que queramos, dicen, maestro, ¿por qué no dejamos a un ladito Tonalama? ¿Por qué no vemos el amarre de tilma o la ceremonia de la unión con nuestro espejo? Adelante, lo hacemos, lo hacemos. O levantar la sombra, también lo hacemos, ¿no? O queremos leer el amor, sí, también lo hacemos, no pasa nada, ¿no? Justamente es esto, miren, hay tres páginas de la Moshli Borgia que están así. Aquí podemos encontrar la unión, ¿sí? Pero claro, aquí están las dos páginas, aquí está la otra página, ¿sí? Ahora podemos decir, pues, un ejemplo, ¿no? Una de las características para poder leer esta parte, tenemos que ver, siempre hay una energía femenina y una energía masculina. ¿Cómo podemos identificar la energía masculina? Sí podrá tener su coscat aquí, su collar. Pero la energía masculina tiene su mashlat, ¿no? Como el taparrabo. Las mujeres siempre su quechquemich y su falda. Esas dos cosas debemos de tenerlo para identificar. Estas tres páginas los tenemos que memorizar, los tenemos que saber leer primero. Tonal Puket puede hacer esto, sí. ¿Por qué Tonal Puket? Porque el que lleva el tiempo, porque puede leer los amos. ¿Lo podemos hacer? Sí. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, hermanito. Otra cosa. Si se dan cuenta aquí, miren, esto lo retomé de una pareja, esto lo retomé de otra pareja. Por eso que quise abrir aquí en el de PowerPoint. Si se dan cuenta, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía femenina que yo les quiero presentar el día de hoy, ella tiene el numeral número 3 y la energía masculina tiene la energía número 1. Y dentro de esta lectura, de estas imágenes mánticas, no encontré donde haya 3 y 1. Por eso tuve que construir esto. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, después de que ya leímos los tonales, ahora vamos a leer esta imagen mántica. Igual hasta se los imprimimos, ¿no? Se los imprimimos. Pero acá abajo le empezamos a describir. ¿Cómo? Vamos a iniciar, si gustan, describimos este amarre de tilma. Y ahorita les digo cómo serían los procesos, así como a mí me enseñaron. Vemos la energía femenina todo de color rojo. Esta energía femenina, esta mujer, esta Siwat, trabaja mucho con su energía femenina. Ella, esta energía femenina, no se fija en lo físico, porque su energía interna es que ve la energía interna de la otra persona, cuál sería su forma de ser, su forma de tratarla, cómo ella respeta a él y ella lo que pide, pues también respeto, ¿no? Para ella. Ahora bien, ella va descalza. Y con esto no quiere decir que la mujer siempre debe andar descalza. No, es que ella es muy humilde, ¿no? Ella no se aferra a lo material, que vestidos caros y que no sé qué tanto, que joyería. No, lo que tiene esta mujer es que ella le da poca importancia a lo material. Ella se enfoca en la energía interna. Y aquí está escuchando su parejo, ¿no? El que va a ser el que es su espejo. Está escuchando. Esa energía como energía femenina. En su falda podemos encontrar que tiene una franja de color gris.
El color gris representa la fertilidad. ¿Por qué la fertilidad? Por el color de la luna. Además, ella es energía femenina. El color de la luna. No, pues es que el color de la luna es blanca. No, es gris. En su quechquemil tiene una franja. ¿No? Entonces ella es una de las personas muy fértil en la creatividad, en la inteligencia, en la realización de los trabajos. ¿Qué trabajos? Los que hace en la casa, los que hace con los hijos, lo que hace con su pareja, ¿no? Ahora bien, tiene dos franjas de color amarillo, tanto en su quechquemil y en su falda. Recuerden que el color amarillo representa la energía interna, esa energía que tiene dentro de sí, pero también el color amarillo representa el conocimiento, también representa a Tonatiuh, el entendimiento, la empatía, ¿no? Ahí está presente. En su collar, ella tiene un cóscar de jade, chalchihuicóscar, ¿eh? Y en ese chalchihuicóscar tiene estas sonajitas, estas bolitas amarillas que suenan armoniosamente, ¿no? Ella fluye, ella comunica lo que siente y sabe escuchar. Está muy potencializado aquí en su oído. Sabe escuchar y sabe conectar con el tocado que tiene. Chequen ustedes, tiene un tocadito precisamente de un coyotito. Ella tiene la energía del coyotito, de la intuición, de la percepción. Sabe escuchar y sabe conectar mente y oído y la boca hace que fluya eso, conecta, porque muchos de nosotros no conectamos. Empezamos a insultar sin importar que a la otra personita le estamos haciendo daño, ¿no? Entonces, ella conecta eso. Ahora chequen bien ustedes. En la boca está mostrando los dientes. ¿Cuándo nosotros mostramos los dientes? Cuando sonreímos, ¿no? Cuando algo nos agrada. Bueno, ella está sonriendo. La empatía, el amor con que hace las cosas. Pero de su boca emana una flor, ¿no? Intenta siempre compartir su palabra, que sea una palabra florida. Lo entrega a la otra persona. Entonces, aquí su dualidad le van a decir, Suishnami, al hombre. Ella siempre te va a hablar bien. Procura tratarla bien. Procura que tu palabra también sea florido para poder vivir en armonía. Porque el trabajo no es de uno. Ella sí puede ser muy amorosa, muy empática. Pero recuerda, puede ser muy inteligente, muy creativa, que te sepa escuchar, pero no abuses de eso, ¿eh? Tú como hombre tendrás que también unirte a ella sabiendo sus cualidades. Además, en su tocado, tiene aún, justamente a un coyotito ella tiene mucha astucia. Ella tiene mucho conocimiento, aunque tú no lo creas. No la trates de tratar como una ignorante, que no lo es. Ella tiene mucho conocimiento. Ella sabe hacer muchas cosas. Valórala, ¿no? Respétala sobre todo. En la parte de ella, en la parte de su energía, si se dan cuenta, está un pequeño niño de color rojo y está mostrando su oído. ¿Sí? Si se dan cuenta. Entonces, ella empodera su fuerza de voluntad para saber escuchar a los demás. ¿Sí? A la vez que lo hace con esa
energía, con esa juventud de saber escuchar. En su falda, en medio de esta falda, de la energía femenina, que es la energía interna, pero también la energía de la creatividad, los une estas flores, esta franja de flores. ¿Qué quiere decir? Armoniza la creatividad con su energía interna. Es por eso que fluye su palabra florida. En su tocadito tiene un cabello muy largo, muy abundante, pero recuerden que el cabello, esto, es una extensión más de nuestra columna vertebral. Nuestros abuelos lo sabían. Por eso los abuelos se dejaban crecer el pelo, porque era parte de esa como antenas para recibir información, ¿sí? Y el cabello era muy valorado, el cabello, ¿no? Se rasuraban cuando era una etapa de su vida importante y ese cabello lo ofrendaban para una ceremonia muy importante. Dentro de lo que ella entrega, chequen ustedes, está entregando aquí un molcajetito de ofrenda. Tiene el color rojo, lo entrega con fuerza de voluntad, pero también está entregando, chequen ustedes, un cóscar, un collar florido, un collar de estas florecitas. ¿De qué flores serían, hermanitos? Cempasúchil, ¿no? Así, miren, estas florecitas. Entonces, ella está entregando esas flores. Recuerden, ayer hablábamos, ayer o hoy, creo que hoy, ayer. Hoy de Coscacuauhtli, ¿se acuerdan? De Coscacuauhtli, de las florecitas, que son semillas. Ella ofrenda esas semillitas para los demás, como sustento, como siembra para que los demás también puedan aprender, puedan disfrutar de esa abundancia que ella genera. Ella no se quiere quedar con todo, dice, lo ofrendo. Por eso es que lo está entregando con este atadito, miren, de color rojo, como la fuerza de voluntad de la mano izquierda. La mano izquierda, recuerden, es lo espiritual. Dice, pues lo entrego este Coscar. Y le está diciendo a su pareja, yo te lo doy, yo te apoyo. Lo que yo pueda generar como sustento, como flores, como semilla, para que pueda florecer en nuestra unión, adelante, aquí está, mira, esto es para ti. Pero también, ojo, tú como hombre que te estás uniendo a ella, no tan solo es, sí, dame, no, no, no. Sí, vamos a construir juntos, yo también voy a poner lo mío, ¿no? ¿Y por qué decimos que puede ser, podemos decirle a la pareja que es una pareja armoniosa? Es una unión armoniosa, vean. Aquí en esta parte tiene la noche y el día, una dualidad perfecta. Además que la noche, recuerden, la noche se reconoce como una energía femenina. El principio de la vida de cada uno de nosotros, de los 20 que estamos aquí, sin excepción alguna, en el momento de nuestra procreación, desde el momento de nuestra gestación de nuestra madre, pues era un lugar oscuro, ¿no? De ahí que ya llegamos a este plano existencial, ya podemos ver la luz. Al igual en la mitología que dicen, los dioses, las energías se reunieron y decían, oigan, siempre está en la oscuridad, necesitamos que haya una luna, que haya un sol. Nanahuatzin dijo, pues aquí mero yo, ¿no? Y uno de ellos se convirtió en ese sol. Pero bueno, por eso decimos que el día es como una energía masculina, el solecito, Tatatonatiuh, y la Nana Luna, Tonantzin Mesli, pues es la energía femenina. Entonces, es una unión que es compatible.
que si a lo mejor ella se enoja, pues ella se tranquiliza, dice, "Pues, está bien, tranquilo, te entiendo". Él se enoja y ella dice, pues está bien, quizá tú tienes razón. Es esa parte que vamos a leer. Vamos con la energía masculina. La energía masculina es diferente. Chequen. Vamos a empezar de acá abajo. Aquí es un niño con su copetito y todo, ¿no? Aquí, mire, muy pequeñito, que está señalando el oído, que sabe escuchar, que lo escucha con fuerza de voluntad, porque es una de sus cualidades. Ahora bien, en el hombre simboliza el número 1. Chequen el número 1. Está cubierto de color rojo, la fuerza de voluntad, amarillo, y adentro de rojo también. Entonces nos dice que él, por su numeral, siempre intenciona desde el corazón, hace las cosas desde el corazón, con la energía interna, pero también con la energía de la luz y calor. Y dentro de esta olla, parece que es una manita, ¿no? Que está agarrando, ¿no? Pero es una olla. Chequen, es un country, es una olla de barro. Recuerden que esa palabra de country en la olla tiene los 4 elementos. Para hacer una olla de barro necesitamos tierra. Para que la tierra la convirtamos en lodo, necesitamos agua. Para que este barro pueda secarse, necesitamos viento. Para que pueda secarse y pueda ser un material resistente, necesitamos el fuego, cocerlo. Lleva los 4 elementos. Entonces, este personaje como energía masculina, de esta olla surge esta serpiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este personaje, este hombre, tiene la cualidad de poderse conectar con los 4 rumbos, con los 4 elementos, ¿sí? Este hombre es el 5.º elemento. ¿Por qué es el 5.º elemento? Porque se conecta con los 4. Y ese 5.º elemento representa la serpiente. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos una serpiente. ¿Y dónde está nuestra serpiente? Nuestra columna, en nuestra columna vertebral. Esa es nuestra serpiente, es la percepción. Y no es cualquier serpiente, es un coralillo. Un coralillo que representa justamente el cambio, haciendo uso de los 4 elementos, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que es un personaje masculino? ¿No? Y es alguien importante, que está destinado a trabajar, que está destinado a decirles a otros, a ver, vean dentro de mí, ¿qué es lo que ven ustedes? Yo les muestro, pero tengan esa fuerza de voluntad de que yo les pueda enseñar a ustedes. Deme la oportunidad que yo les pueda enseñar a ustedes, porque lleva sus cacli, lleva guarachi. Y los que llevan cacli, no quiere decir que sean los fifís esos que se creen, no. Son personas que van caminando, van avanzando, ¿verdad? Con esa seguridad, han aceptado su misión, la de ser el personaje que les toca. Tiene un mashland de color amarillo y rojo, ¿no? El color amarillo, la fuerza interna, el conocimiento. El color amarillo también representa el conocimiento, la sabiduría, la luz del sol. El color rojo como la fuerza de voluntad, pero también representa nuestro colibrí de trabajar. Y bueno, tenemos que aquí en su cadera tiene un atado de una tela de color gris, que justamente es la fertilidad, ¿no? La fertilidad en su cuerpo. Y la fertilidad cuando decimos la fertilidad de nuestro cuerpo es que tiene mucho que dar con las emociones, con la espiritualidad, con el conocimiento, con la energía física, ¿no? Todo eso es algo muy completo.
Y chéquenme ustedes el collar que porta. Porta un collar, un cosca, que tiene a Ishkimili, el que está tapado sus ojitos, su Tezcatlipoca, la obsidiana que no ve con los ojos, ve con todo su cuerpo, ¿de acuerdo? Y dentro de este collarcito tiene un, un ensamble con lengüetitas de malina. Dice que esta intuición, esta percepción lleva medicina, está hecho con la medicina. Pero no tan solo con eso, tiene un TECPAR. Hoy hablábamos de una hermanita que tiene su energía TECPAR, ¿se acuerda? El TECPAR es el conocimiento. Por si quieren ver el video, ya lo subimos en YouTube. Lo pueden ver. Es el último video que hemos subido, que fue el de hoy en la mañana. Justamente eso, hermanitos, que pudiéramos nosotros entender que el TECPAT simboliza el conocimiento puro. Ese conocimiento puro que brota desde el corazón lo que da. Ese es su collarcito. Y el collarcito está hecho de color blanco. O sea, y él pretende dar, intenta dar, y su intención es compartir lo que siente a través de su ser interno, pero también comparte esa medicina, pero también comparte, hermanitos, con ese TECPAT, con esa iluminación, pero también con el TECPAT corta con amistades, corta con personas que no le ayudan a lograr sus objetivos. Y este atuendo, no sé si lo han visto ustedes, este atuendo es de Mictlantecutli que está aportando aquí en la parte, conectado con su coas, con su columna vertebral, vean. Está pintado de color rojo y amarillo. Ese es uno. Tiene un collar de chalchihuitl, de jade, que también tiene sus sonajitas, sabe expresar. Y ese expresar lo tiene el color rojo. Tiene el colorcito rojo, la fuerza de voluntad. También en esta parte, chequenme ustedes, en su oído, acá, chequen qué tiene. Tiene una manita. ¿Y a dónde lo han visto ustedes eso que tiene una manita? En su oído. Macuilxochitl. De los Macuilxochitl, sí, sí, hermanita. Pero hay una energía en específico que en su oído tiene una manita. Chequen su amoshli de los Tonalti. Está en el número 10. ¿Quién sería? Mictlantecutli. Aquí en su oídito, si gustan, en su amoshli lo pueden ver, donde están todos los Tonalti, el número 10, Mictlantecutli. Aquí en su oídito tiene una manita. Es de los Macuiltonaleque. Al ser de los Macuiltonaleque son los que se transforman, ¿no? Ahora bien, aquí en su boca, en la mandíbula, chequen ustedes, tiene un hueso. Aquí se ve. Que representa a quién? A Mictlantecutli. Al señor Mictlantecutli. El señor de la transmutación. Dentro de su atuendo, ¿sí? Es de Mictlantecutli, aquí está su ojito. Este no es su ojo, esa es la parte de Mictlantecutli, ¿no? Que representa la conciencia aquí, la creatividad de color gris, eh, el conocimiento ancestral que tiene este personaje. Tiene mucho conocimiento este hombre. Y ni siquiera él lo está agarrando el personaje que lo está metiendo en su boca, no. Él no está haciendo eso. Él tiene sus manos aquí, dice. Solito se mete acá, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que él, en su atuendo, chequenme ustedes, tiene atuendo de Mictlantecutli, pero se asemeja también al rostro de Otomar, ¿no? Tiene esa confabulación, esa unión de ser Mictlantecutli, pero también teniendo la energía de Osomar.
de que ayuda a los demás a que puedan ver lo que tiene por dentro, ¿no? A que vean, yo les comparto lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo conozco. Vengan a transmutar conmigo. A la vez de que vean adentro de ustedes. ¿Sí? Entonces, este personaje, podemos decir, esta pareja es compatible. Sí. Entonces, en la descripción masculina ya escuchó el hombre. Bueno, si nosotros hacemos el amarre de tilma, le vamos a decir a la mujer, pues he aquí las cualidades del hombre, sumándole a su tonal. Es del numeral 1. Y al ser del numeral 1, su señor del día, ¿quién sería? Xiuhtecuhtli. Su volátil, ¿no? Quetzalhuitzili. Su regente, Tlahuizcalpantecutli. Y así vamos hasta ahí describiendo, ¿no? Teniendo los tonales. Y bueno, su unión es este. Y es este lo que les vamos a entregar. Lo imprimimos, o como dice el hermanito Yaoya Yekatse, lo pintamos en papel amate. Esta es su unión. Y si es posible, lo enmarcan y lo pegan allá en su salita donde ustedes comen, donde ustedes duermen, para que les recuerde siempre. No te lo estás sacando en una rifa, lo estás eligiendo tú como hombre, como mujer. Estás ahorita escuchando sus cualidades. Ahora tú dime, ¿los aceptas? Aún estás a tiempo de decir, no, mejor no. Bien. ¿Mm? Bueno, al momento de que las dos partes dicen, bueno, ahora sí, miren, inclusive pueden estar presentes ellos, los dos, los papás de la mujer, los papás del hombre, para que escuchen. Si no, pues sí, ese es mi hijo, sí, así es. Es que al ratito no voy a decir, creo que siempre ya no, creo que dice mi mamá que ya no voy a seguir aquí. ¿Cómo? Tú sabías lo que te llevabas. Que te hagas el listo es otra cosa, ¿no? Y todo esto lo vamos a buscar aquí, hermanito, ¿no? Por ejemplo, este personaje es algo muy controvertido. Este personaje, por ejemplo, contamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Ajá. Esta mujer es del número 6. El hombre es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las dos mujeres tienen el numeral de 12. Entonces el hombre también puede ser que sea su numeral número 12. He aquí donde podemos decir a este personaje, este personaje es así, miren. Lo recortamos y este todo es del hombre, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿No? Me decía un hermanito, oiga, entonces, si yo digo que el hombre es alguien que tenga como hombre el numeral 12, ¿sí? Entonces recorto esto desde arriba, ¿no? Este solamente representa al hombre, sí, también a la mujer, la energía masculina y la energía femenina. Pero este hombre, no importa con quién se una, a lo mejor se une con una energía femenina, por ejemplo, que tenemos aquí. Puede ser que sea esta energía femenina, pero siempre va a ir acompañado de otra mujer.
Entonces, al momento de leerle, le vamos a decir a esta mujer, este hombre, le va a ser infiel, ¿no? Desde aquí podemos leer su energía. Él está hablando con esta mujer, pero también está agarrándole el pecho de esta otra, ¿no? O sea, que siempre va a estar trabajando en eso y decirle, mira, es lo que dice en esta lectura. Ahora tú dime, ¿crees poder vivir de esa manera? Adelante. Es una interpretación. Está la otra interpretación. Si queremos que haya armonía. Bueno, este personaje, yo creo que en la gran mayoría de nosotros como hombres siempre ha sido así, de que al momento de unirnos con nuestra pareja, se llega a ocupar. Dice mi mamá, ahora es tu segunda madre. Cuando vivía decía, dice, tu pareja, tu esposa ahora es tu segunda mamá. Ella es la que te va a regañar, ella es la que te va a decir, oye, si eso estás haciendo mal, esto no deberías de hacerlo, ¿no? Como que nos lleva a esa energía, a esa cualidad, ¿sí? Nos dice, no, pues la que te está regañando, ¿no? Entonces, todo eso va a estar presente dentro de esta lectura, ¿sí? Y si nos damos cuenta que en esta parte, la parte de arriba, tiene un carricito, tiene los tres carricitos. Y estos tres carricitos, justamente, tiene un chimali por acá, ¿no? Y una lesna de hueso. Recuerde que la lesna de hueso siempre va a estar empoderado con esa unión. Quiere decir que van a tener que ser los dos como pareja. Ese sacrificio, ese de, pues, aportar entre los dos, ¿no? Entonces, toda la lectura, ellas tienen una energía muy florida, como Xochiquetzali. O sea, su pensamiento es muy florido, son muy amorosas, pero él es el que, y el color gris en el que está vestido, recuerde que es la fertilidad. Pero bueno, esa es una parte. Por ejemplo, tenemos aquí otra parte, miren. Está Perdón la que otra interrumpa. parejita. Está muy Este, interesante porque los une aquí Miquistle. Y no quiere decir que alguien se va a morir, o si es que se juntan, se van a morir los dos. No, sino que son dos personas que al momento de unirse entienden y viven en esa armonía de vivir en el Ashkan Wanika, que son los que tienen este numeral. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como energía masculina. ¿Sí? Y chequen, este personaje va cargando su lesna de hueso, ¿verdad? Con esta cualidad. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿no? Por mi pareja, por mi dualidad, por esta unión, yo puedo cargar con ese sacrificio, con ese trabajo, porque voy a ser como Tonatiuh, le está señalando, porque voy a ser como Tonatiuh, voy a ser empático, vamos a trabajar juntos, ¿sí? Y todo esta simbología que traemos está muy interesante. A mí la que me llamó la atención mucho es este que está aquí, miren, hermano. Los dos tienen su cabello blanco. ¿Qué quiere decir? Es una pareja muy madura, una pareja muy consciente que entre los dos van a trabajar, que entre los dos van a armonizarse en este trabajo. Inclusive, chequen, este hombre tiene su bastoncito que está tocando el sol, al igual que esta mujer es muy sabia.
Es una pareja donde trabajan en armonía, ¿no? Bueno, quizá a grandes rasgos, ese sería como donde los vamos a encontrar, estos tonales, ¿sí? Aquí miren, está la otra energía. El hombre está vestido, está pintado de color gris, pues que es muy fértil. Tiene un hijo, este también tiene un hijo cargando, y en la unión aquí están uniéndose los dos niños, pero aquí está señalando justamente esta ollita que tiene sus manitas, dice, vamos a transformar, vamos a unirnos en armonía como pareja, dando siempre el sustento, trabajando con la energía femenina que está Mesli, disfrutando estos ciclos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, los dos tienen esa energía de entenderse y comprenderse que la responsabilidad es de los dos. Y chequen aquí lo que la clase, no sé si de ayer que platicábamos, creo que sí, cuando leíamos sí, ayer, la trecena de Kiawil, ¿se acuerda que estaba una serpiente con dos cabezas? Y aquí nuevamente nos los muestra, miren, los dos serpientitos. Dice que trabajar en la dualidad, trabajar estos procesos de cambio y bueno, ¿no? Y cuando nosotros, quiérase o no, hermanitos, este es como un tipo de programación, es un tipo de compromiso, decir, mira, ¿te acuerdas lo que nos dijeron en nuestra unión? No, pues sí, pues mira, lo vamos a leer nuevamente juntos. Ve que debemos de trabajar de esta manera. Ahora no me vengas que, no, es que eso no lo conocía de ti. Hasta te lo dijeron, ¿no? Y bueno, entonces es una forma como la de el uso de esa información para unirnos, para leernos en este camino. Ahora, ¿nosotros podemos cambiar ese destino? Claro que sí. En ninguna pareja, en ninguna unión, siempre se ha habido armonía. Sí van a haber, como decimos, altas y bajas, descontentos, pero va a haber algo que siempre nos va a unir, ¿no? ¿Qué sería? Puede ser que sea el compromiso y la madurez de cómo trabajar nuestra dualidad, nuestro Ishnami. Por eso el nombre es Ishnamiktilistli, o sea, ponerte tú el otro enfrente de ti, ¿no? No al ratito va a decir, no, es que no te vi bien, creo que ya no me gustas. No, no, de esa manera, no. Creo que, como dice aquí, tú vas a ver la energía interna, ¿no? Porque no tan solo es lo físico, sino que es lo físico se acaba, como dice el dicho en la actualidad, pero la esencia de la persona, ¿no? Claro que en la actualidad ahora hay esos matrimonios express, ¿no? Que bueno, si funciona, qué bueno, y si no, nos divorciamos. La ley lo resuelve todo, ¿no? Pues si es que me llevo yo los hijos, te voy a estar quitando la pensión para que tú los mantengas, son tus hijos. Decía un abuelo curioso y chistoso, ahora, ¿qué? Ahora, un hijo tiene 5 padres. Y antes, un padre tenía 7 hijos, ¿no? Ahora dicen los son. Claro que no es malo, ¿no? Pero es esa parte que hemos perdido en esto, en este sendero, en este camino. Ahora, el proceso, como bien lo decían los hermanitos al inicio, el proceso que nosotros demos para hacer esta ceremonia va a depender mucho también de hacer conciencia, bueno, ¿para qué martirizarlos? Que se unan, lo más importante es que entiendan que ahora son uno, o sea, dos, pero en uno solamente, en un solo cuerpo, ¿sí? Por ejemplo,
por donde vamos a empezar primero es la lectura del Teoamochtl. ¿Cuál sería la lectura del Teoamochtl? Es este. Antes de que nos vayamos a la ceremonia, ya que pongamos allá Tlalmanali, con anterioridad, yo ya les leí. Tranquilo. ¿Por qué? Inclusive lo voy a hacer más detallado porque nos vamos a enfocar nomás en eso. Ponemos una fogatita aquí con nuestro abuelito fuego en la tarde noche y nos sentamos ahí todos en confianza a platicar, ¿no? Con anterioridad, quizá 13 días antes, 4 días antes, ya se los leí paso a pasito, detalladamente. Después ellos comparten su palabra, sí, ese es lo que yo soy, pero también lo trabajaré, ¿no? Esa es una lectura. Del paso número 2, 4 días de ayuno. Vamos a ayunar. Y recuerden que el ayuno es, no tan solo es del alimento, no, sino que de manera general, un ayuno para purificar un poco nuestro cuerpo, llegar más tranquilos en ese lugar. El cuarto día debe de haber un temazcal, ¿sí? Debe de estar enfocado, destinado a la ceremonia. Podemos llamarle como de la ceremonia Noishnamiktzin, esa ceremonia dentro del temazcal, el Noishnamiktzin, que sería mi espejo o mi otro yo. En ese temazcal podemos trabajar con los 4 rumbos y empezar a platicar sobre eso, pueden entrar abuelos, pueden entrar otras personas, de poder platicar, compartir su experiencia en vivir en esa unión en dualidad, que no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad, ¿no? Poco a poquito se va preparando, ¿sí? Dedicado es un temazcalito, forzosamente tiene que haber un temazcalito, porque recuerden que el temazcal, sí, ya hice ayuno, ya purifiqué un poco mi cuerpo, pero lo completo con el cuarto día con el temazcalito, ¿no? El número 3, tener presente a los teopishke, los que portan la energía sagrada. Hay que tener siempre presentes, hermanitos, en este tipo de ceremonias, ¿quiénes son los teo? Teo como energía sagrada. Pishke, los que tienen la energía sagrada. ¿Y quién podría ser? El Tonalpúquetl, ¿no? Siempre tenerlo presente. Quizá por su trabajo no pueda estar, pero decirle, oiga, le invitamos a la ceremonia. ¿Por qué? Porque es un signo de respeto de que porque nos va a ir guiando en este camino, ¿no? Después de eso, viene el Teoiluit. ¿Qué es el Teoiluit? La ceremonia sagrada de esta unión. Abrimos los rumbos cósmicos. Se presentan los padres de los que hacen su unión. No, pues aquí les presento a mis papás, ¿no? Claro que con anterioridad ya pusimos nuestro Tlalmanali, donde están todas las cosas que vamos a utilizar, ¿no? Después de abrir los rumbos, antes de abrir los rumbos, ya debemos tener nuestro Tlalmanali, nuestro fueguito, ¿verdad? Ahí presente. 7, lectura del Teoamoshli, lectura de la imagen de la unión, o sea, ya lo leímos con anterioridad, pero en esa ceremonia, para no desesperar también a los demás, ¿no? Pues ya lo leemos, inclusive lo tenemos impreso, pues empezamos a leerlo hacia grandes rasgos, como hace ratito lo leí, para no aburrir también a los presentes, para que también nos pongan atención de lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo en este trabajo, ¿verdad? Ahora bien, nos dice que en esto, pues vamos a hacer también, al igual como la siembra de nombre, vamos a hacer la siembra de la unión. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos
a ofrendarle primero a nuestra madrecita tierra para que les dé sustento a ellos. Al abuelito aire, a la madrecita tierra con miel, con lo que llevemos, con cacao, con flores, le damos semillas, no deben de faltar, semillas, simbolizando que esta pareja, que esta unión tengan sustento alimenticio, espiritual, la miel, para que perdure esta unión, lo que representa la miel, que perdure esa sabiduría que tienen ambos, ¿verdad? La unión y la siembra, podemos sembrar miel, copal, flores, cabello de la mujer y del hombre, sal, chile, se les da un bastón para cuidarlo en pareja, se les da un bastoncito, ¿no? Y ese bastoncito lo van a tener siempre presente, que igual como esta imagen. Este es nuestro, es de los dos. El bastoncito es de los dos. ¿Y qué simbolizaría? ¿No? Los dos somos responsables de mantener esta sagrada unión. Que si tú te equivocas, bueno, tenemos que hablar. Comete un error, vamos a tratar de solucionarlo de la mejor manera, ¿no? 10. Los presentes de los invitados llevan utensilios para la nueva pareja. Recuerden, siempre hay que ir de traje. Yo te traigo tu metatito, tu molcajete, tu petate, una cobija, todo lo que vas a utilizar en tu nueva, en la unión, porque tú vas a independizarte de tu, no, es que voy a vivir todavía con mis papás, no. Tienes que estar. En esta unión tienen que luchar los dos, hombro con hombro, codo con codo, para sacar adelante, ¿no? Sacar adelante eso. Bueno, eso es como la ceremonia a grandes rasgos. Si gustan, podemos dar un taller, igual hasta podemos ir incluyendo más detalles, porque pues este taller primero tenemos que aprender a leer el Amoshli. Después de leer el Amoshli, vamos a estructurar cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder hacer una ceremonia de esto. Al igual, si yo voy a hacer la amarre de tilma, se me avisa con anticipación para que también yo me prepare intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente y también ayunar. Tengo que ayudar a ellos, a los que se unen para poder trabajar. El baile del guajolote aún se sigue practicando aquí en la comunidad. El baile del guajolote consta de 3 sones, de 3 canciones. El primero, entran los papás del novio cargando pan, guajolote, chile, aceite, bebidas, todo lo que se necesita, todo lo que uno quiera ofrendar, ¿no? Van cargando los tíos, guajolotes, canastos de pan, de chocolate, ¿no? Empiezan a bailar con toda esa ofrenda que llevan. En la segunda canción, en la segunda pieza musical, los tíos del novio les entregan esta ofrendita a los tíos de la novia, ¿no? Bailan con esa ofrenda que les dan, terminando en la tercera pieza musical, bajan todo eso, ¿no? Bajan todo, ya los acomodan, hay alguien que los esté cuidando, solamente bailan con el guajolotito y la bebida, que antes era agua y tiene todo un significado. Antes era agua, empezaban a tirar agua, andan bailando y andan tirando agua arriba, mojando a los demás. Simboliza de que es la armonía, simboliza de que ahora los tíos de la novia y los tíos del novio van igual, van a unirse, van a trabajar juntos, van a velar por el bienestar de esta pareja, de esta unión, ¿no? Y bailan y los que llevan el guajolote les andan picando a las señoras y las señoras les echan agua. La intención es que hacerle molestar a los demás, pero los demás no tienen por qué molestarles, porque se supone que eso simboliza de que va a haber momentos que nos vamos a pelear, que los tíos del novio con la novia van a defender a su familiar,
Pero ¿qué quiere decir? Pues, hay que entendernos, ¿no? Entonces es lo que simboliza, además de que, pues, el guajolotito, recuerden, es el ego. Andas con el guajolote, le andas picando la cabeza de la señora, pues, si algunas se molestan, ¿no? Y bueno, después de esta fiesta que se hace, de este baile, se entregan los presentes entre los familiares, ¿no? Pues, los tíos, pues tú llévate tu guajolotito, tú llévate pan. O a veces se ponen de acuerdo. Al tercer día, nuevamente se reúnen, matan los guajolotes, conviven, pero ya los tíos, ya, ¿no? Los tíos más cercanos. Ya no es todos los que fueron a la boda, no, nomás los que son familiares cercanos, conviven, platican, cómo vieron, cómo ven esta vivencia, ¿no? Huehuetlactoli por parte de los familiares del hombre, ¿no? Después de que ya se hizo el baile y todo eso, se tiende un petatito y justamente como dice el hermanito Enrique, los hincan y bueno, les empiezan a decir, no, pues ahora mira, ahora lo tendrás que respetar, tú lo escogiste, ahora es tu pareja, al igual que tú, traten de entenderse, entiendan que todo esto es un gran compromiso y no van a vivir en este mundo de color de rosa, sí, y vivieron felices para siempre. No, eso no existe. Eso solamente en los cuentos de Disney que se casaron y vivieron felices por siempre. No, no. Es una forma de cómo podemos nosotros trabajar este amarre de tiro. Hay más detalles, hermanitos, claro que sí. En el momento en que se está haciendo esta ceremonia, los dos agarran el bastoncito y de una otra forma, les ponen un cordoncito blanco, los unen, como dice, los amarran, ¿no? Pero es como una unión armoniosa, de decir, ahora son uno, ¿sí? Tendrás que apoyarlo, porque ahora tendrán que formar juntos, luchar juntos por un objetivo, ¿verdad? Compatible. Ese sería como esta ceremonia que nosotros podemos hacer. Es ancestral, sí. Se van integrando nuevas cosas, sí. A veces a lo mejor invitan a un grupo de danza, participan, hacen el baile, ¿no? Hay cosas que todavía se siguen conservando de esto, las bodas. Pero bueno, ahora las bodas los hacen en la iglesia. Solo hay unas cuantas personas que dicen, no, pues yo prefiero hacerlo de esta manera. Sí, ¿por qué? Pero ¿por qué no se hace? Porque muchos, pues no lo conocemos. Porque muchos, pues nos han dicho, eso no sirve, no va. Pero tiene toda una ancestralidad, ¿sí? El unirnos a la otra persona. Porque luego, pues ahí dicen, no, es que ronca mucho, yo ya no lo quiero. No, te dijeron que lo vas a aceptar con todas sus cualidades y todo lo que no son tan cualidades, ¿no? Isnamiktzin, ajá, aquí debe ser con K. Isnamiktzin, ¿no? Namik, Isnamik, Tilistli. También va junto con la palabra Miki acá, ¿no? Lleva también la esencia de Mikisli, de que ahora, pues vas a dejar morir todo eso que tú eras. Si antes, como hombres, si antes de, también como mujeres en la actualidad, antes te ibas de parranda y a los bailes, no, ahora tendrás que dejar morir a otra persona porque ahora tienes una responsabilidad, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces, a grandes rasgos, este es como nosotros sabemos lo de el amarre de tilma o el enlace o la unión con mi otro espejo, con mi otro yo, ¿sí? Este, por ejemplo, ya no lo construimos, pero tenemos que ver su numeral. De esa manera podemos trabajarlo, ¿sí? A la vez de que nosotros vamos
tenemos que prepararnos, no como que con una vez, que, sí, ahora ya voy a hacer también amarre de tilma. No, no nos vayamos con eso, hermanitos. Algunos, y no es crítica, solamente es una reflexión, un punto de vista. Algunos solamente se meten 2, 3, 4 veces a un temazcal. No, ahora ya soy el gran chamán, ya lo sé todo. No es cierto, hermanito. Se necesita una preparación, un estudio. Y con esto no quiere decir que esto es imposible aprenderlo. Claro que es posible, ¿sí? Pero el primer paso es empezar a leer el Amosh, desde los colores, desde la posición de las manos, desde cómo, desde su vestimenta, desde el número con la que cuentan, todo esto va a estar ahí presente. Y al estar ahí presente, pues lo podemos nosotros aprender. Esto quizá lo podamos nosotros a estudiar a estudiar y a leer. A lo mejor en el siguiente año 13 casa, porque mi intención es que terminando este ciclo tengamos ya lo básico, ¿no? Tonalpoali, esto, cómo sanarnos, cómo alimentarnos de la energía, ¿verdad? Que ahorita les debo todavía el del aire, del agua, del tepeyolosli. Déjeme chance, dijera el chavo. Ahorita hemos andado un poquito ocupados de aquí para allá y por la ceremonia del 21 de diciembre y pues a veces ya no sabemos ni cómo nos llamamos, dicen que somos, no sé. No, sí, hermanitos. Sí, entonces, de mi parte sería eso lo que les quería ayudar el día de hoy. Recuerden que los domingos son charlas, son compartir. En un próximo domingo quisiera yo compartirles la cuenta lunar, en qué consiste y cómo lo podemos utilizar siempre para nuestra vida cotidiana. ¿Sí, hermanitos? Bien. Bueno, hermanito, yo dije, Katsen, lo escuchamos. Tlazocamote, Temastiani, me surgieron dudas. Sé que yo no me adelanto, pero siguiendo con los pasos conforme al trabajo de la región de Guerrero, principalmente en lo que es el baile del guajolotito. No sé si me equivoque, pero también creo que para pedir la novia, no sé, pero creo que ya es uso y tradición, el baile de la paloma. No sé si usted lo conozca también, que me imagino que sí. Eh, Esa es una. Otra, en caso, esta ya nos dio una referencia amplia de cómo es la unión de Quilmes. Posteriormente a esto, en caso en el trabajo, ya que nosotros, con usted, que nos está mostrando y nos está enseñando esta sabiduría de los abuelos, perdón, y del círculo de abuelos, sí, obviamente tendríamos que ya después en las posteriores clases de cómo ya después hacer esa cuenta de las dos tonales para llegar a las láminas de lectura de las que estaba o la que usted presentó. También es los pasos correspondientes. Dos, mi duda es esta también. ¿Se parten las láminas a partir de la lectura o la misma lámina correspondiente? Es que se ve muy, yo ahorita estoy en el celular, de las cuentas, que tiene cuentas grises como cuentas rojas. Obviamente, esto es una sumatoria correspondiente a los dos tonales. No sé si es correcto lo que ni mi intiliste lo que está correlacionando junto para llegar a la cuenta correspondiente de la lámina que lleva, como por ejemplo exactamente esa tenemos del lado derecho de su pantalla, que si fuera el lado izquierdo algo así, serían 2, 4, 5 puntitos de arriba, digo, los 5 puntitos rojos y los 3, pero junto con el otro que serían 2, 4, 5 grises, se hace el tonali de las dos, se cuentan los dos tonales, el numeral. Sé que me estoy adelantando, pero así como usted nos explicó,
se toma la referencia de las dos hermanitos que van a hacer la unión y se comparte con esto, y esa es mi pequeña ahorita duda, ¿no? Por el marco y la imagen que nos dio de las referencias, porque estos son referencias, son puntos, como instrucciones, como dice usted, para realizar parte de la lectura del tonalama correspondiente a la unión de tilma. Posteriormente, se puede partir, como usted dice, se parte o se lee por completo la cuadrilla. Esa es mi pregunta, ¿qué más tiene? Sí, con respecto a esto, el numeral es junto, por ejemplo, por eso lo dividen, hermanito, por ejemplo, aquí es la energía, aquí la energía femenina está aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alguna energía femenina que tenga el número 8. Y del hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Puede que en algún momento a alguien que quiera hacer su amarre de tilma, el hombre tenga el número 10, que bueno, y ella tenga el número 8. Exacto. o Ahora, podemos buscarlo aquí, híjole, y no lo encontramos. Bueno, lo podemos partir en dos. Y de bueno, retomamos la energía del 8 como energía femenina, pero es la energía masculina, por ejemplo, tiene este 10 también. Si se da cuenta, también tiene el número 10. Primero buscamos. Si es que lo encontramos, qué bueno, que sería como lo ideal. Pero ¿y si no lo encontramos? Tenemos que partirlo para poder ajá, unirlo con su ajá, energía. Ahora bien, todo esto todo esto lo podemos nosotros desarrollar en esta cualidad, en esta dualidad. Lo más, ideal es que digamos, bueno, esta es una unión perfecta, ¿no? A un 8 con un 10 sí son compatibles. He ¿qué más? ahí, si yo primero tengo que saber su numeral de la persona que se va a unir. Dice, ¿qué numeral eres? Yo soy del número 10. Y dice la mujer, yo soy del número 8, mi numeral es 8. 8 Kowalski, por ejemplo. El hombre, 8 a, 10 acá. Ah, sí. Sí existe una, ya yo ya lo sé, los ubico acá. Ustedes tendrán, les encantan los niños. No, es el trabajo. Puede ser que sea de esa manera. Pero si no lo encontramos, pues lo tenemos que dividir para unirlos en esa armonía, ¿sí? Que no siempre ¿Qué, nos va a resultar que encontremos en estas tres láminas. Son tres láminas. Aquí está uno, aquí están los otros dos. Y si no los encontramos, pues tenemos que buscar, no tenemos que dividir. Ahora, qué el más? baile del palomo, pues yo creo que también va por regionalismo, ¿no? Y Sí, recuerden, también hay cosas que, pues somos nosotros los mexicanos, somos muy creativos. sí, claro, Decía mi papá, si no lo sé, pues me lo invento, pero me lo bueno, invento, vamos. claro. Pero a ¿Ah? nivel eh, paso, obviamente sabemos el significado del baile del guajolote, claro, que son las Claro, adversidades, ¿no? O sea, sí, la adversidad no tan mala, o sea, es las probabilidades que existen dentro de la correlación de la vida, ¿no? Y es el que hay que trabajar y hay que estar lineando, bueno, observando, ¿no? Para no tener esa palabra tan efímera, ¿no? Tan programada que tenemos. Y sí, claro, con sabiduría. Otra de las cuestiones, otra pregunta, estas láminas, sé que están en la Mosley Borgia, o estas yo las veo más limpias, no sé si ya estaban limpias, estas no las va a entregar después para poderlas nosotros imprimir, igual como lo tenemos en el Tonalama, nos los va a entregar después. Bueno, este es las láminas de la clase, ya ve que nos entrega las otras láminas del Tonalama, ya con las imágenes máticas, pero ya de metes compatibles de la Mosley, digo, de Unión de Tilma.
nos las va a compartir después, así como nos compartió la otra. Y sí, a nivel personal, sí, obviamente sabemos que nos falta bastante tiempo para aprender. Si el grandor de vida todavía seguimos en este tipo, pues bueno, seguiremos. Y posteriormente son energías que encontré, energías muy compatibles, inclusivemente con la energía que tiene ahí del personaje, de la energía masculina que está pintado de gris. Es muy, yo encontré su significado como muy feril, muy apasionado, mm, tiene muchas cualidades, digamos, no vulgarmente, como se dice vulgarmente, no sexual, pero también es la sexualidad interna también, ¿no? O sea, no es un desequilibrio, ya es su forma de parte de la misma luna, ¿no? Por eso está pintado de gris. Y la coralillo está hacia abajo, hacia la tierra. Bueno, más bien está introducido en la parte, digamos, del órgano productor. O sea, es la fuerza y la vitalidad que tiene, que a veces no puede controlar la fuerza de esa misma, como dice Toshli, ¿no? O sea, se embriaga, ¿no? Yo lo estoy yo realizando con el equilibrio y la observación de la persona, inclusive el collar que tiene, creo que es un collarcito, es que lo veo muy pequeño, que tiene la fluidez de la palabra para seducir a la, a la, a la persona, o sea, con un simple encanto de tres palabras, ya tiene a la mujer ya hipnotizada, embriagada, como se dice, como Tolstoy, ¿no? No sé si esté bien esa imagen que me está llegando, esa interpretación para el propio mentalista. No sé si es así. Sí, en este caso, para lo de la Moshli, pues les puedo compartir la Moshli Borgia completo, ¿no? El Moshli Borgia completo, de igual manera, cuando nosotros ya empecemos a tener este taller, pues podemos imprimirlo, estas 3 páginas, al igual cuando vimos lo de los imants y Nautel, también eran como, me acuerdo que eran como 3 paginitas, Eran y los como tres unimos, páginas, ¿sí? los fuimos pegando para ¿Qué más? empezar a estudiarlos, cómo van esta secuencia. Ahora bien, todo esto, pues yo se los comparto en el grupo de la Borg. Los quieren imprimir, ya impresos es otra cosa, en algún momento de relajación, de conexión, los puedan estar observando. Ahora, con la interpretación podemos encontrar muchísimas cosas. Lo más hermoso de la escritura de nuestros abuelos, de que tú hablas inglés, pues léelo en inglés, francés, chino mandarín, japonés, pues léelo de esa manera, léelo, porque no hay grafías. Lo primero que debes de aprender y potencializar justamente es eso. 1, saber observar. Saber observar y aprender. 2, saber acechar. ¿Qué es saber acechar? Tengo que encontrar cuál es la esencia. Pero para poder acechar, necesito saber qué simboliza el coralillo, qué simboliza el color gris, qué simboliza esta pintura en el oído, qué simboliza estas flores en su tocado y por qué nada más son 3 y por qué no 6 y por qué no 7. ¿Por qué aquí está este personaje todo de color negro? ¿Verdad? Y aquí tenemos la otra energía femenina, por su que es Kemet, ¿verdad? Y cómo está señalando hacia arriba. Aquí no hay ni un sol, aquí no hay ningún tonatiuh, no en todos hay tonatiuh, estos acá arriba sí tiene tonatiuh, pero este no lo tiene. Este tiene solamente la luna, ¿no? Y todo eso vamos a ir leyendo. Ajá. Vamos a estudiarlos detenidamente en el taller, ¿sí? En el taller que nosotros vayamos trabajando. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Mati, ah, Temastiani, por resolver mis dudas sí, y si quiero más claramente. Mati, ¿qué mano, Nitzin? ¿Alguien más, hermanitos? Y si no, pues de mi parte sería todo. Pues ahora sí a estudiar para
hacer esa unión, vamos a convertirnos en los que unamos a la gente, pero lo más hermoso es que le hagamos entender a la gente que esto no es un juego. Ahora en la actualidad lo toman, les digo yo, este matrimonio como un matrimonio laico, como le llaman, ¿no? Así me caso, si funciona, pues sí, y si no, pues a cada quien por su lado. Y al rato el niño tiene hasta 8, hasta 10 papás. Contrario, anteriormente eran un papá con 7 hijos, ahora el hijo con 7 papás. Hermanito Enrique. Sí, Tlazocamati, Temastiani. Este, yo nada más quisiera, quisiera que nos diera algo sobre los generales de la ceremonia del sábado, Temastiani, y si nos va a invitar, si vamos a poder ir, y cómo va a estar la situación, qué tiempo, y cómo va a ser la cuestión. ¿Cuál ceremonia sería, hermanito? Perdón. La de Toluca, la de Shona, o ya no va a ser. Desafortunadamente ya no se pudo, ya no pudimos coordinar, hermanito. Ah, o sea, Ya no ya se no va. pudo por situaciones. En primera, como pues, yo no vivo allá, hermanito, Sí, pues el traslado de algunas cosas, hubo malos entendidos y sinceramente, pues ya se se canceló. canceló, hermanito. Ah, sí, Sí, eso se quería canceló. saber, Tamashtiani, porque pues yo tengo otras actividades y quería colocar o medir mis tiempos para ver si cumplía con todas las actividades. Y además de que sí estaba muy interesado en esa ceremonia, pero bueno, pues si no se pudo, ni modo, estamos en la espera del trabajo de otra, de poner nuestro Neltilistli, nuestro trabajo y nuestra voluntad, Temastiani. Tlazocamati, Muchas gracias. Nognitzi. Sí, Tlazocamati, la muchas Socamati. gracias. Hermanito, también estamos viendo ahorita, pues de hecho en marzo por el año nuevo, no lo haríamos en Guerrero, igual el año de uno conejo, que pues si alguien tuviera un calpul y que sea un lugar céntrico donde hay más hermanitos que serían el Estado de México, pues pudiéramos trabajarlo ahí. Y ya el año dos carrizos, sí, indiscutiblemente lo tendremos que hacer en Guerrero. Yo sí los invito, ya vamos engordando ahí los cochinitos para ver cómo le hacemos. Y si no, vamos a agarrar iguanas para comer. Sí, Sí. ¿Qué más? hermanito, qué van a ¿Qué venir más tienes? los sacamati. Pues, No sé quién sería el iPhone, por ahí no tiene nombre, discúlpeme que no pueda nombrarlo. El iPhone, ¿quién sería? Lo escuchamos. Hola, Temashtiani, ¿cómo está? Lo saca- ¿Qué tal, hermanito? Bienvenido a la clase, ¿eh? Gracias. Quería preguntarle, ¿y si las dos energías están de espalda, cuando las juntas, qué significa eso? Como si yo soy yey masculino y mi pareja es chicuase. Si están de espaldas, he ahí donde nosotros tenemos que platicar con ellos, Ujú. ¿no? El estar de espalda, pues quiere decir que cada quien toma su propio interés, ¿no? Dice, no, pues es que mm, es esa parte del ego, ¿no? Pues, es que yo no puedo coincidir contigo. Decirle, mire, ustedes tienen esta cualidad de decir, bueno, tú tienes tus propios intereses, yo también, y te doy la espalda y ve cómo le vas a hacer. Y en este amarre de tilma, antes de que se haga la ceremonia, como les decía, nos sentamos. A ver, mire, chequen la imagen. Están de espaldas, por ejemplo, ¿no? Que no son tan compatibles. Pero ahora, ay, ¿dónde estará? Puede que sea. Permíteme. Aquí está uno. Pues sí, bueno, es que no somos tan compatibles. Mira que en algún momento por acá hay uno que en la imagen que están de espaldas, ¿no? Por ejemplo, este que están aquí, mira, el de Naui, y este, ese 10 también. Ella está de espaldas, como
energía femenina. Y como energía masculina, intenta voltear a ver, ¿no? Es lo que decía. Tendríamos que estar trabajando lo de decir, mira, debes de poner interés. O si no, estás a tiempo. No estás a tiempo de poder decir siempre ya no. ¿Por qué? Porque ve, ella como energía femenina está viendo otro lado. No te va a poner esa atención, ¿verdad? Pero para ello te está diciendo que vas a hacer estas ceremonias, debes de vivir en armonía. Chequen, en medio está un alacrancito, ya se dieron cuenta, ¿no? Un alacrancito. ¿Qué quiere decir? Inclusive él tiene una energía aquí en su cabeza, parecido a un conejito, y tiene un ocelo. Y todo eso tenemos que leerlo, de decirle, mira, él tiene el interés, pero por lo visto tú como que te va a proponer cosas que para que puedan vivir, pero para eso les está mostrando el alacrancito. Recuerden que el alacrán es para vivir en armonía, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentan vivir en armonía? Han decidido vivir juntos, pero esto va a suceder. Puede que suceda, pero ustedes lo pueden revertir. Hagan que se vean de frente. Porque miren, acá el hombre tiene su ofrendita aquí. Ella también, pero ella no está interesada de poder, de querer mirarse de frente, al igual él. Pues, va viendo, está dirigiéndose de este rumbo, solamente lo voltea a ver, como diciendo, le hazme caso, ¿no? Háblame. Entonces, por eso se pone el alacrán aquí, quiere decir que para que funcione, tienen que unirse en esa armonía, ¿sí? Aquí, miren, en la parte de arriba, nos pone justamente esta ollita de la fertilidad. Aquí tenemos también otra herramienta. Dice, día y noche. Están divididos por día y noche, pero pueden unirse, pueden vivir en armonía, pueden llegar a vivir en armonía. Claro, tendrán que poner los dos, ahora sí que, de su parte, ¿no? Tener que trabajar juntos. Y todo eso le tenemos que decir, vean, eso es lo que les depara el destino. Pero están en la posibilidad de revertir todo eso también. Ujú. Sí, hermanito. Gracias, Demarstiani. ¿Qué más? Muy bien. Hermanito, Matlacli Wanyei, hermanita, perdón, Matlacli Wanyei Mikisli. Sí. Hola, buenas noches, Transnistili, igual, Buenas noches, hermanita, Tlapoyawalti. Tapoyahualti. Es la segunda vez que escucho el atado de Tilma. Cuando estuve en un Calpulli de manera formal, que hace como 10 años, estuve como 4 años y recuerdo que solo una parejita se atrevió a hacer el atado de Tilma y pues no a todos nos invitaron, porque en ese tiempo recuerdo que el grupo lo manejaba un personaje que aún todavía es muy reconocido allá en Ecatepec, que es Hecateo. Entonces ellos sí eran muy, la verdad que sí eran muy cerrados a compartir el conocimiento, entonces no cualquiera podía entrar a este tipo de ceremonias. Entonces, pues primeramente por eso agradezco el que nos comparta este conocimiento que pues sí se tiene que ir transfiriendo porque ya muchos ya no quieren responsabilidades, pues ya nada más quieren vivir el momento y, y pues sí estaría muy bien que este tipo porque es la tradición oral, ¿no? Recuerdo, no recuerdo ahorita qué libro es en el que el hombre habla con el que se va a casar y le entrega todos los deberes y la mujer igual, ¿no? Todos sus deberes. No recuerdo en qué códice era, pero ahorita es muy complicado que se dé, sinceramente. Ya cuando me vuelva a casar, ya le invitaré a la ceremonia. No lo ¿Qué sé. más, manitzi?
Y maestro, una pregunta, es que ahorita que el hermano preguntó que si el fin de semana iba a ser acá en Xonacatlán, en Toluca, ya dijo que no. Pero entonces la del 21 de diciembre, que es allá en Guerrero, es que también subió usted un flyer, pero ya no le entendí. ¿Es solamente es para sus pequeños o ya me revolví? Ah, Sí, bueno, no sé si. Gracias, maestro. Buenas noches. buenas noches, hermanita. Sí, el 21, lo que estamos pretendiendo es trabajar con los pequeños el día 21 en la mañana. En la noche yo tengo que regresarme porque voy a estar con los abuelitos en el círculo. Yo voy a trabajar con Huitzilopochtli, ¿no? De una u otra forma yo voy a encarnar a Huitzilopochtli, me toca hacer este Huitzilopochtli de Tzoali, de Amaranto, ya lo mandé a encargar, no tan grande porque es un grandote, se gasta, ¿no? Es mucho, mucho gasto. Desde como de 1 metro, grandecito Huitzilopochtli es cargarlo y llevar tu bastón. La intención de esta ceremonia con los niños es un rato de convivencia con los padres, con los niños, pero también de recibir. Entonces yo tendría que ir allá a Xochimilco, donde yo trabajo, el día 20, ¿no? Donde yo tendría que estar ahí presente, convivir con ellos y enseñarles, irles introduciendo en la mente, en el corazón del amor por lo que es de nuestros abuelos. Claro, lo de la Navidad pues lo van a tener presente porque estamos dentro del sistema y que ven en los videos que ya es Navidad y todo eso. Pero poco a poquito vamos a irlo trabajando de esa manera. En el círculo, ahí sí desafortunadamente, pues yo, aunque quisiera invitarles, creo que no podría, no. Ya el día, en la mañana con mis niños en la comunidad, sí lo vamos a realizar, ¿no? Ahora, mi intención es compartirles esto que estamos planeando hacerlo en cursos. Por eso es que los domingos son de charla. Yo les presento la información. Tal vez en algún momento digan, oiga, ¿y por qué no nos da un curso de eso? A lo poquitito que yo conozco, pues yo les puedo compartir en un curso. También ustedes van a empezar a buscar, a observar y vamos a ir entendiéndolo juntos, ¿no? Entonces, de esa manera, ya lo de esta parte de Xonacatlán, creo que ya, no, se canceló. Ya habrá otra oportunidad, esperemos, ¿no? Pero bueno, no se logró por la situación de coordinar las actividades, que no encontramos postes, que leña y todo eso. Por eso es que me interesa formar aquí, en este caso, hacer el espacio donde yo trabajo y pues algún evento pues lo pudiéramos hacer en ese lugar, ¿no? Sí, hermanita, entonces esa es la situación que tenemos y pues andamos de arriba abajo ahorita con esta ceremonia. Esta ceremonia me súper interesa yo participar porque tendré de primera mano como los pasos que se va a hacer, cómo se hace esa ceremonia, ya que en el año 2027, el 21 de diciembre, lo vamos a hacer en Xochimilco, pero para el fuego nuevo. Ahí sí, indiscutible. Lo tendremos que hacer en ese pequeño espacio. ¿Sí, hermanita? Bueno, entonces, eh, con respecto a lo que usted decía, hay grupos de tradición que dicen, no, esto solamente es para nosotros. Solamente les preguntaría yo a ustedes. Vicky, yo sé que ustedes son súper inteligentes, súper sabios, que sabrán la respuesta. ¿Acaso el sol nos cobra por darnos luz y calor? ¿Acaso el aire dice, y no, el aire es solamente para los que son de Micalpuli, de los que asistimos a clases como ahorita, de nomás los 20 que estamos aquí? Los demás no les vamos a dar ahí. ¿Acaso el agua dice, nomás para ti, para ti, para ti, para ti?
Yo creo que no, hermanito. Yo creo que también es esa parte. Si nosotros hablamos de un trabajo energético, yo creo que no debemos de ser así. Ahora, debemos también de cobrar lo justo, ¿no? O sea, tampoco una cantidad exagerada para hacer esta ceremonia, pero tampoco sin nada, porque pues también hay que moverse para el pasaje, para una comidita, pero tampoco vas a pedir una cantidad exagerada, ¿no? No se trata de lucrar, no se trata de, como les digo yo, de prostituir todo el conocimiento, sino se trata de pues, hacer esa correspondencia, ¿no? Sí, hermanita. Bueno, pues hermanita Leti, la escuchamos. Ah, Tazocamatita Marciani. Sí, yo me quedé con una duda. ¿Si puede volver a poner la lámina 2? Ujú. Ajá, sí. Bueno, decía, por ejemplo, el hermanito que hay en caso de que sean opuestos, ¿no? Pero yo veo en la lámina del numeral 12, ¿sí? Que, por ejemplo, la mitad femenina está viendo a su pareja, pero la mitad del cuerpo va hacia otro lado. En esa y en la ay, ya se me perdió la otra. Y hay otra que también está igual, pero es lo opuesto. O sea, la cara va hacia otro lado y los pies van hacia la pareja. En este caso, ¿eso qué significa? ¿Cuál sería la lógica? ¿Ah? ¿Cuál sería la lógica? Yo voy acá. Ella me da la espalda, pero yo solamente lo volteo a ver. Lo contextualizamos a la vida cotidiana. ¿Existe ese tipo de parejas? Sí, o no te hago caso. Todo eso está conectado. Por ejemplo, vean, miren donde les señalo con el cursor. Este personaje, ¿verdad? Está viendo más a los niños. Y aquí este personaje le está hablando, pero ella no se enfoca a él, se enfoca a los hijos, a los niños que los empodera con fuerza, ¿no? Entonces, todo eso es necesario también entenderlo, de decir, bueno, pues está bien, puedes encontrar a una persona que no se enfoque también en ti, inclusive él tiene la máscara de Yeyekar, ¿no? O sea, le está compartiendo la palabra, pero a pesar de eso, pues mira hacia el suelo, mira, se voltea y no lo ve. Va a haber un momento en el taller, vamos a ir describiendo, ¿no? ¿Por qué está viendo a otro lado? ¿O por qué tiene cierto tocado, ¿no? Como si fuera una máscara. Aquí, por ejemplo, tiene el tocadito, chequen, de serpiente, son dos serpientitos, ¿no? El de voltearnos y ver a otro lado. Todo eso debemos de irlo viendo, vamos a irlo interpretando, hermanitos, ¿sí? Yo sé y los entiendo ahorita, pues, nos da mucha curiosidad, nos da mucha tentación, ¿por qué están así? Por ejemplo, ese está todo de color rojo y ese está de color negro y tiene un tocadito arriba, porque ellos tienen flores, ¿no? Todo está, por ejemplo, este personaje tiene la máscara del coyotito, ¿no? Recuerden que es un coyotito, es un coyotl. El Ishneshli, el del rostro pintado. Sí, hermanita Leti. Entonces, son muchas cosas que vamos a ir aprendiéndolos, que vamos a irlos interpretando, porque justamente eso. He Sebastián, ahí y del, la coralillo, ¿qué significa? Aparte de la fuerza de voluntad.
Ujú. El coralillo representa para todos los seres humanos el gran poder que tiene de dar vida y dar muerte. Porque aparte de la fuerza de voluntad, porque un coralillo no lo tratas, te mata. A pesar de tan pequeño que lo veas tan pequeño, es muy venenoso, ¿no? El coralillo también representa respeto. ¿Por qué? Respétame. Así es donde me ves, chaparrito, flaquito, también te puedo hacer daño. Pero también representa esa fuerza de voluntad del cambio, el cambio que nosotros queremos hacer, ¿no? Desde nuestra fuerza interna que brota desde nuestro ser energético, ¿sí? Los colores, las posiciones de las manos, el rostro con los enseñando los dientes, tienen un porqué para qué. Una lesna de hueso enterrado en la cabeza o en algún lugar, o llevándolo a la mano, como este personaje lleva dos lesnas. Algunos le llaman, es que es para el autosacrificio. Bueno, puede ser, pero para disciplinarnos, es la disciplina que simboliza cada uno de nosotros, ¿no? Por aquí les presentaba, le digo, una serpiente con doble cabeza, ¿no? Como este, miren. Son dos serpientes. Nos habla de la dualidad, nos habla de vivir en armonía de los dos. Y los dos se hacen responsables de estos muchachos, de sus hijos, ¿no? ¿Sí, hermanita Leti? ¿Qué mate, Marciani? De socamate. Tasocamate nagnitzi. Matlactli Juan Yeye, hermanito, lo escuchamos. Buenas noches, Sebastián. No, pues no, Buenas noches. hermanitos, también buenas noches a todos. En la segunda diapositiva, en la parte de arriba digamos, viendo de derecha, no, de izquierda a derecha, está como en la tercera imagen, ¿verdad? De las grandes. A mí me llamó la atención, pues, esa lámina que parece, no sé si estoy correcto, pero sí aparentan ser unos abuelos, ¿verdad? Ambos personajes, o es un tocado de plumas blancas. Son abuelos, es el cabello blanco. Son, Ajá, son las dos parejas muy maduras, muy conscientes, con mucha sabiduría del compromiso que están tomando, ¿no? Inclusive en medio tiene este personaje que se sumerge su cabeza en el tipac, ¿no? ujú, Se ven a sí mismo hacia adentro, dice, ven, voy a tomar esta decisión tan importante. Y los une también Tonatiuh con los rayos del Tonatiuh, pero también tiene lo de la noche, mira. sí, Es una unión muy armoniosa. ujú, sí, sí, Los dos son muy maduros para aceptar esta responsabilidad. Y hay personas que son así. Decimos, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Pero aquí pasa de que hay jóvenes muy sabios, muy conscientes de la sabiduría que tiene, muy conscientes del compromiso. Pero hay y habemos gente, ya tenemos una edad muy avanzada, mucha experiencia. Ya te casaste 4 o 5 veces y otra vez te quieres casar. ¿No? Es esa parte que nos muestra. Y si alguien llega con este numeral, híjole, pues, a ver, ¿cuál sería su numeral? 1, 2, 3, tres. 1, 13. Ujú, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Pero he aquí, 13 y aquí arriba tiene otros 3.
Ajá. ¿Ah? Entonces, también aquí representa los 13 y más 3. Puede ser los 13, pero aquí los 3 puntitos que tiene justamente representa esta parte. Nada más al Señor. ¿Por qué es el número 3? Porque es el más creativo. Tiene una cualidad energética, es la fuerza de voluntad que le da de poder crear. Inclusive lleva su bastoncito de una pequeña ave, tiene un pico de ave, y la mujer le está señalando todas estas energías creativas, ¿no? Aquí no es, en este ofrendita no tiene ninguna manita que tenga garras. Al contrario, tiene como un tipo, ¿verdad? Como un tipo tocadito de cuentitas, como cosca. Aquí tiene su sustento, ¿no? Y todo esto vamos a tener que verificar, no son plumas, es el cabello blanco de un abuelo, de una abuela, porque son mayores, son con mucho conocimiento. ¿Sí, hermanito? Sí, sí, gracias, Temastiani. En el siguiente, que luego está ahí, después de esa cuenta, tiene 15 números juntos. ¿Por qué? Sería. 15 números juntos, justamente a veces necesitamos sumar. He aquí la parte donde lo vamos a tener que detallar. Los numerales llegan solamente hasta el 13. Ajá, sí, es lo mismo. Porque eso tiene 15, e inclusive ese también tiene 16. Nos dicen, que tienen de más números, son cuentas para personas, híjole, ¿cómo les puedo decir? Sin parecer tan grosero. Son cuentas que pueden unirse hombre con hombre o mujer con mujer, ¿no? Ok, Y ajá, no con esto quiere decir, no, nuestros abuelitos aceptaban la homosexualidad. Ese siempre ha existido, ujú, ujú, siempre ha existido y entonces tampoco están excluyendo eso, que para claro, muchos, pues decir, híjole, pues es que entonces, sí, existía. Y por eso es que la cuenta lo separan, por ejemplo, aquí de los abuelos, aquí lo separan, al igual que aquí. Por eso son de diferentes colores, exacto. Ujú, ¿sí? Entonces las cuentitas también van contándose por colores. Por ejemplo, esta cuenta tiene 1, 2, la mujer 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuentitas. Entonces ese es el nivel que tiene de fertilidad. Y 1, 2, 3, 4, 5, ujú, la fuerza de voluntad. Tiene fertilidad y fuerza de voluntad para poder trabajar toda la energía. ¿Sí? Entonces, todos estos detallitos van a empezar a surgir. Y qué bueno, porque de eso se trata. Se trata de que vayamos encontrando las respuestas a través de todas esas dudas y aprender con esas dudas y esa curiosidad nos convierte en quién, en Piltzintecur. ¿Sí? claro, Bueno, muchas gracias, qué qué mano, Nitzin. Bueno, hermanito Enrique, y bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Lo de la clase. Bonito, Enrique. Sí, nada más para acotar un poquito, no sé si tenga que ver de lo que están comentando, que por qué están de espaldas, que por qué no le hace caso, que por qué está viendo hacia otro lado. No sé si tenga que ver con la costumbre de algunos grupos en el país y me imagino que en otros continentes, en otros países, que, que arreglan el matrimonio desde niños, arreglan porque quieren
asegurar a sus hijos, entonces, o por otras condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera, arreglan los matrimonios desde niños, desde que tienen 3, 4, 5, 6 años. Y cuando los van a unir, se supone que algunos no se conocen, entonces hay algunos grupos que cuando los van a unir, los amarran en una silla o los amarran en el suelo, donde sea. ¿Y por qué los amarran? Porque muchas veces se agreden porque no se conocen y saben que se van a unir a esa persona y no quiere. Y no quiere, es como cuando nosotros agarramos un animalito que nos lo vamos a llevar y el animalito no quiere porque él quiere estar ahí, perdón, en su lugar. Entonces, no sé si esto tenga que ver algo con esos matrimonios arreglados. Y pues en realidad no sé si en estos amochtlis tenga que ver con eso, o, o si, me imagino que sí se supo de eso, ¿verdad? Que los abuelos deben de saber también esas cosas. Hay otros que se avientan piedras y y terminan todos arañados. Si se llegan a soltar, terminan todos arañados, e inclusive hasta la sangre. Pero es un proceso que muchos grupos de México y posiblemente de otros países lo llevan a cabo. No sé si tenga que ver algo con estos comentarios que hicieron los hermanitos y usted, Temastiani. Tlazocamati. Sí, hermanito, justamente es esa parte, recuerde que en la antigüedad se hacía mucho eso, ¿no? Y hasta ahorita, en estos tiempos, aún sigue eso, ¿no? De que como decimos, por conveniencia, por política, por nivel socioeconómico y todo eso, ¿no? Pues, se juntan, ¿no? Pero como bien lo dice, que todo es un proceso, ¿no? Decirle, bueno, es que si están haciendo esto, pues bueno, pues intentemos de que se unan, de que se armonicen, de que trabajen juntos. Como les decía, está el alacrancito, pero él les está diciendo que deben de armonizarse, de unirse. Y también, claro, vamos a encontrar ciertas uniones que al momento, como dicen, no, pues no compaginan, pero tienen que poco a poquito ir uniéndose, trabajando. Ujú. Y todo es un caminar, todo es un vibrar, y de una u otra forma llegamos a una etapa en la que nos va a ayudar a encontrar pues nuestro camino, nuestro sendero, ¿no? Todo esto es un proceso. Al igual que también nosotros podemos encontrar a alguien que diga, no, pues yo no quiero pareja, estoy bien así solo. Aunque sí, pues llego a encontrar a alguien que, que pueda compartir su existir conmigo, pero pues simplemente yo me hago un lado, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces esta es la cuestión, este es el compartir el día de hoy, domingo, como charla, y pues esperemos en unos próximos veintenas, trecenas, podamos compartir un taller de este tipo de tonalamas. Sabemos que hay muchas cosas que nos hacen falta por trabajarlas, por vivirlas, mas sin embargo, es un aprendizaje infinito. ¿Sí, hermanitos? Bueno, concluimos con la participación del hermanito Yoye Yekatsin para también podamos descansar. Sí, Sí, hermanito. sí, Tlazocamati, Temastiani, como usted dice, ¿no? Hay procesos que poco a poco vamos a estar, pues, aprendiendo dentro del Tonalama. Es un conocimiento que en verdad, a mi forma de expresar, obviamente nos falta bastante, 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 pero a lo que corresponde a estas cualidades, habilidades que voy potencializando poco a poco,
a nivel personal, yo he encontrado mucha información en lo que es mi carrera, ¿no? Bueno, en lo que ustedes ya saben, pues de las plantas, del trabajo de la enseñación, el trabajo físico, lo que estoy correlacionando con las emociones de cada tonal. Y he encontrado medicina que inclusivemente me ha resultado con, como dice, experimentar y hacerse mentalista con los hermanitos que vienen aquí, pues poco a poco a la medicina, ¿no? A lo que yo puedo entregar. Y veo una correlación aquí en la unión de atado de tilma, que presenta la propia medicina a través de, de las plantas, ¿no? Obviamente, ¿por qué lo correlaciono? Porque ahí veo, está Xochitl, está Quetzalcóatl, está el coralillo, y toda esta medicina también se puede incorporar a través de la unión de la medicina a través de la música. Es lo que estoy yo observando con mucho cuidado, con mucha conciencia y con coherencia para no caer, digamos, en lo, como una palabra, a veces que caemos en el fanatismo, porque creo que ahí hay que tener cuidado con esa parte del fanatismo, porque hemos visto hermanitos o que lo hacen así como que nada más es de moda, ¿no? Y hay que tener coherencia y conciencia de que esto no es una moda. Hemos visto hermanitos mayas que, pues bueno, haz tu ritual de casamiento, ¿no? Y sí es bonito, pero no lleva una coherencia, algo así como que de moda, y eso hay que tener cuidado en esa correlación y el compromiso que nosotros estamos llevando a nivel interpersonal, ¿no? Y sí creo que para un punto de observación, para nosotros mismos y para quienes estamos aquí en el Carpool, en este Carpool tan hermoso, que te abre las puertas sin pensar, digamos, nada cambia, pero sí hay un cambio, ¿no? Hay una trascendencia de apoyo, como por ejemplo lo que pasó, ¿no? Tarde, ¿no? Que ayer en la noche estaba yo saumando, estaba con mi cara colorita y todo, y va una persona de aquí que conoce a una persona que obviamente que pesca, y y ese es lo que, como dice usted, Sebastián, el sol sale para todo. Y ella andaba ahí como cabra loca, pum, 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 asomando y todo. Yo hablo así, porque así me entiendo yo, con mis cabras. Entonces, me dice, oiga, ¿qué está haciendo? Ya le empecé a explicar y todo. Ah, oye, mira que me va así, que me va a caer. Sí, no se preocupe, pero no tengo dinero. No se preocupe. Ahorita le sacamos el chamuco, ¿no? O sea, yo bromeando, ya ve cómo somos los de Guerrero, ¿no? Se- en su forma de hablar. Sí, claro. Y entonces, sin pensar nada, cambia. Yo, pues órale, pues va. Soy, o como se dice el dicho, mañana por él, hoy por él y mañana por quién sabe cuándo. Y que me tocan la puerta. Y yo pues dije, pues bueno, pues quién sea. La persona dijo, oiga, gracias, mire, no tenía yo venta, no tenía mucha pesca, o lo mismo. Ya ve que el camarón es en la noche y en la madrugada. Dice, no tenía nada. ¿Sabes? Que se llena el costal, ahora sí que se llena el costalito de esa intención que, pues, que le vaya bien, le entregué una medicina, le entregué unos ungüentitos porque le dolía la rodilla, y dije, rodilla, conciencia, lado izquierdo. Entonces ahí es a donde aprendo la medicina, de Tonalá, ¿no? El por qué duele el lado izquierdo, porque el lado derecho, la cabeza, ¿no? Me llega con una ofrenda tan bonita, tan preciosa, que me trajo unos camarones sin pensar, y eso es lo bueno, hacer las cosas con amor. Y en verdad llega el sustento sin pensar de donde menos llega, o sea, sin pensar. Entonces, si hacemos esto, en verdad, Temastiani y Hermedad, hermanitos, estábamos aquí contentos aquí en su casa, y espero que algún día los pueda yo invitar y convivir y hacer un trabajo
medicina. Esperemos que ya esté un poquito más a borde y un poquito más adecuado para que ustedes vengan bien y compartir la medicina. Y y en verdad sí es algo gratificante, es algo que dice, mira, hasta mi mamá, pues sí, ¿no? Dice, ¿y esto dónde lo agarraste? Digo, no, vino el Señor, le digo, vino el Señor y nos dio esto. Y pues bueno, entonces estamos tan contentos, un gran manjar. Para nosotros es un gran manjar, que hay otros que afortunadamente pues tienen, ¿no? Ahorita pues ofrendamos parte y ofrenda el mejor, digamos, camaronzote grande a la tierra. 4 lo ofrendé, dije gracias, que gracias a su familia. Y esa es la medicina que debemos de compartir, más que nada más. Sé que me salió un poquito del tema, pero quería compartir la comunicación y no hacernos tan, no tener esa, digamos, tener cuidado de no ser la parte fanática, ¿no? La parte de que seamos conscientes también. Y es lo que quería compartir con ustedes. Sé que es un círculo de palabras y sí, obviamente nos falta mucho, pero sí me gustaría, o sé que otros hermanitos que estamos aquí, pues aprender un poco más sobre lo que es la lectura más del paso a pasito del Tonalá para llegar a la rama de la unión de Tilma y que otros pasos conlleva más también para nosotros poderlo adaptar a nuestra forma y no tratar de cambiarlo, obviamente dentro de las posibilidades, dentro del trabajo demasiado. La socamatecnian y mil disculpas por tardarme y no quiero pues, interrumpir más y ser un poquito más reservado la socamatecnian. Bien, hermanitos, pues muchísimas gracias por su palabra, por su compartir. Y pues nos vemos el día de mañana con el náhuatl básico. Recuerden que también me parece que ya están concluyendo. Igual me decía el hermanito que posiblemente en enero renueve nuevamente un nuevo grupo, náhuatl básico, igual avanzado. Entonces, pues esa es la invitación de que podamos unirnos a los cursos, a los talleres, poco a poquito ir avanzando. Pues vamos a tener planeando hermanitos, esperemos el próximo domingo trabajar, compartirle una charla sobre la cuenta lunar. ¿Qué más? Bueno, pues matimos se no